Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Versito FM. Ahora vamos a conversar vamos a tratar de analizar los diferentes ángulos de un caso que en realidad ha sido la verdad es que uno de los casos más dramáticos y terroríficos, podríamos decir, en materia del tema de violencia en el país. Y hablamos del caso Chalchuapa. Vamos a hablar del caso Chalchuapa, sobre esas fosas clandestinas y otras fosas clandestinas, otras fosas que se han ido descubriendo a nivel en diferentes puntos del país y que básicamente ahora con este último hecho que se ha conocido en el caso Chalchuapa, pues ha dejado mucha duda, mucha inquietud, mucha insatisfacción y sobre todo mucha alerta y alarma en la población en la manera en que este caso se ha venido desarrollando y desenvolviendo. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día. Vamos a conversar con el secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía, Marvin Reyes. Marvin, gracias por hacer el espacio y nuevamente ayudarnos con tus comentarios y tu análisis sobre este tema de la seguridad. Gracias, gracias por el espacio. Un saludo a todos los que están pendientes de tu programa, ¿verdad? Un fraterno también a todos nuestros compatriotas que viven en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Marvin, antes de entrar al caso que hablamos anticipadamente para tratar de explorar el caso de Chalchuapa, quiero hacerte un par de consultas sobre temas del día, digamos. Un nuevo ciclo para el régimen de excepción. Ya básicamente con el mismo mecanismo, los diputados ponen un tuit y quieren más, quieren menos, entonces más o menos en ese enfoque se renueva un ciclo más del régimen de excepción. ¿Cuál es tu valoración a esta altura y en realidad si a esto se podría asumir como política pública o en realidad ya suena a otra cosa, Mario? Realmente esto del régimen de excepción, nosotros estamos planteando que base jurídica, sustento jurídico, ya no tiene. Los diputados han estado por la extensión número 14 del régimen de excepción y aquellos aspectos que generaron que se habilitara esta medida constitucional en este momento ya no existen. Tratan de justificar los políticos, tanto los titulares del Ministerio de Justicia como la policía, la fiscalía incluso, tratan de justificar que el combate a las pandillas tiene que seguir y están poniendo como una política de seguridad el régimen de excepción. Y si uno lee la Constitución, el régimen de excepción no es ninguna política de seguridad pública. Aquí lo que está haciendo falta es una política de Estado en materia de seguridad pública. Eso es lo que está haciendo falta. No se ha establecido un parámetro en donde llegue el gobierno que llegue, esta política de Estado ahí va a continuar produciendo los efectos necesarios para que la delincuencia no se desborde, para que los ciudadanos no vean como una opción delinquir, para que los jóvenes no vean como una opción pertenecer a las pandillas. Estando en régimen de excepción, a nosotros nos indica dos cosas, que necesitan tiempo para continuar procesos judiciales y necesitan ese tiempo precisamente para reunir las pruebas, para reunir todos aquellos aspectos, para robustecer los casos, para presentarlos en los tribunales, y al quitar el régimen de excepción, pues ese tiempo se les va a cortar y se les van a caer los casos. Número dos, el régimen de excepción lo están utilizando como una herramienta político-electoral. Está generando buenos réditos, ¿verdad? Porque todos los discursos políticos, tanto del presidente como los diputados oficialistas, se ciernen en torno al régimen de excepción.
haciendo ver que esto es lo mejor que le ha pasado al país, que esto hace que los salvadoreños sean felices, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ese es el discurso político referente a este tema de el régimen de excepción. Para nosotros ya no debería de prorrogarse y debería detenerse ya esa política de Estado en materia de, ¿verdad? Para que si viene otro presidente, pues continúe bajo esos parámetros, tratando siempre con firmeza los aspectos delictivos y trabajando la parte de prevención. Marvin, dos cosas. Ayer, en el marco de la aprobación de este régimen, vimos de un nuevo caso donde pierde la vida un miembro de la policía. Inmediatamente se activaron más que todo las cuentas del oficialismo para utilizar eso. Yo lo vi así, utilizar ese caso para nuevamente enrollar su discurso, digamos. ¿Qué es lo que sucedió y cómo ves esta situación? Nosotros como movimiento de trabajadores de la policía, ya hace algún tiempo hemos venido señalando que el remanente de días que ha quedado en los territorios se ha escondido en el entramado social en las zonas urbanas, aprovechando que ahí tienen familiares, tienen parientes, etcétera. Entonces estos pandilleros se han camuflado ahí en estos sectores. Otros grupos se han refugiado en las zonas rurales, zonas de difícil acceso donde ellos han construido campamentos y ahí están. Nosotros venimos señalando eso desde hace algún tiempo y hemos visto cómo las estructuras de la policía le han restado importancia y no han generado acciones operativas para ubicar, para capturar y llevar a la cárcel a estos pandilleros que andan armados y que se están escondiendo en estos dos escenarios. Lo que nosotros vemos es un relajamiento de parte de muchos jefes policiales que realmente mejor deberían de reemplazarlos con otros jefes policiales que sí estén comprometidos con el combate a la delincuencia, porque tenemos reportes de Aguachapán, de Sonsonate, de Santa Ana, de Chalatenango, de San Miguel, de Cojutepeque, que en estas zonas, en estos departamentos, la gente está reportando mucha presencia de pandillas otra vez, ¿verdad? Y estos jefes de esas delegaciones no están realizando las operaciones necesarias para sacar de circulación a los pandilleros. Y esto nos indica también que esos grupos están todavía por ahí en la calle, tienen armas y están a usarlas. La muerte del compañero agente en la zona de la Nueva Concepción, en Chalatenango, es una muestra de eso. Como policías no podemos confiarnos, aunque aparentemente tenga un sistema en este momento de mayor seguridad, donde la gente se siente tranquila. Esto puede ser engañoso, porque estamos en una de las etapas más peligrosas de toda esta operación, y es la etapa de recuperación. Es la etapa más peligrosa, que si nos descuidamos en esta etapa, la pandilla se puede reestructurar, se puede fortalecer, y nos va a salir peor la reacción de estos grupos. Pueden formar, que pueden ser más violentos, más sanguinarios, porque como lo pudimos ver ayer, es un tipo al estilo kamikaze, ¿verdad? Que se enfrentó al policía, lo mató y después, esperando que los otros policías reaccionaran, pues, y él pudiera perder la vida, ya no reaccionó. Lo capturaron, ¿verdad? Ya está tras las rejas, pero la vida de nuestro compañero, pues, se perdió. Y es lamentable que los políticos, como dicen, hagan leña del árbol caído y se suban en la muerte de nuestro compañero para estar justificando el régimen de excepción. Eso no es correcto.
Eso es completamente de mal gusto. O sea, si van a implementar o van a continuar prorrogando esta situación, pero que no se agarren de la muerte de nuestro compañero. Eso no es correcto, ¿verdad? Que dejen a nuestro compañero en paz, está bien, las condolencias, ¿verdad? Que se solidaricen con la corporación policial, pero que no ensucien ese sacrificio del compañero, eh, anclando en la muerte de él el régimen. Ha surgido una serie de comentarios de toda esa fauna que anda ahí en las redes diciendo de que nosotros no debemos estar criticando porque eso quiere decir que estamos a favor de los delincuentes, que nosotros estamos aplaudiendo la acción de los delincuentes, lo cual consideramos nosotros es eh, opiniones completamente absurdas, carentes de inteligencia por parte de quienes así se expresan, ¿verdad? Nosotros, más que nadie, hemos resaltado y hemos criticado duramente a los gobiernos cuando han asesinado a nuestros compañeros, sobre todo en el pasado, que hubo mucha muerte de policía y nosotros condenamos todos esos hechos. Bueno, el movimiento de trabajadores de la policía nace precisamente por eso, por tanta muerte de policía y que nadie decía absolutamente nada. Y es ahí como surgimos haciendo esos señalamientos. Y aquí viene gente que probablemente acaba de descubrir el Facebook, acaba de descubrir el Twitter y empieza a decirnos cosas como, ustedes antes no decían nada, mataban policías y antes no decían nada. Lo que pasa es que no buscan, no escudriñan, no revisan el material histórico de cuando nosotros hemos realizado hasta marchas multitudinarias de policías para denunciar esos asesinatos. Por supuesto que esta muerte de nuestro compañero es lamentable y nos demuestra que no debemos confiarnos. ¿Verdad? Los policías que andan patrullando en las zonas rurales tienen que estar muy atentos, tienen que estar con los ojos bien abiertos porque los pandilleros están ahí y van a manera violenta y nosotros debemos estar enterrando a nuestros compañeros. Eso es muy duro para nosotros, es sumamente difícil y sobre la familia del policía que queda en total desamparo. Bueno, si los políticos quieren hoy congraciarse con los compañeros asesinados, ¿por qué no promueven un decreto para que a la familia del policía le quede de manera vitalicia el salario que devengaba el compañero policía? ¿Por qué no lo hacen? Ahí se están dando golpes de pecho diciendo que es un héroe, esto y lo otro, a favor de los policías. No promueven que los $200 que se entregan de bono pasen al salario para que el policía tenga realmente un aumento salarial. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no mejoran el monto del seguro de vida del policía para que así, si tenemos una desgracia como la que pasó el de ayer, la familia pues quede con una cobertura mucho mayor y no tengan que pasar penalidades y le ordenen a la aseguradora que entregue en una sola cuota el monto del seguro de vida, no que tienen a la familia en un constante vía crucis, ahí le están entregando el monto del seguro de vida, ¿ves? Son personas que viven lejos, en zonas fuera de San Salvador, tienen que tomar 2 para venir a San Salvador, a estar rogando por una cuota de un seguro de vida modesto que nos entregan a los agentes policiales. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que se debe poner mucha atención, ¿verdad? Y se debe trabajar con inteligencia que con fuerza. Marvin, este caso, este hecho lamentable, por supuesto, se da en el marco de esta campaña que ha lanzado el oficialismo, celebrando 365 días, según ellos, sin homicidios. Puede ser un hecho, digamos, o un mensaje que vaya de cara a esa campaña con la que han estado moviéndose los diputados del oficialismo y el oficialismo mismo, y cómo lees este tipo de situaciones que se están mientras el gobierno trata de hacer propaganda y este tipo de campañas, suceden estos hechos lamentables.
Y es que realmente no deberían ser tan irresponsables, porque ellos dicen 365 días de homicidios, sí, pero no de corrido. O sea, ahí prácticamente lo que están diciendo es que un año completo no ha habido homicidios, ¿verdad? Pero yo tengo acá las estadísticas de ese año y sí han habido homicidios. En enero se reportaron 11 homicidios. Estos datos son recopilados por las bases estadísticas de la policía. No me los estoy inventando. En enero, 11 homicidios. En febrero, 14. En marzo fueron 10. En abril, 10. Y hoy en mayo llevamos 3 homicidios, incluyendo el del compañero. Entonces, quiere decir que de enero a mayo hay 10, 20, 30, 40, alrededor de 54 homicidios en lo que va de 2023. ¿Verdad? Si ellos manejan este esquema de que 365 días sin homicidios, o sea, pero que sean responsables, ¿verdad? Y digan, miren, sí, llevamos 365 días, pero no de corrido, ¿verdad? Sino que han habido días donde sí realmente han habido homicidios. Y aquí estadísticas, los números no mienten, son fríos, ¿verdad? Y ahí están, 11 homicidios en enero, 14 en febrero, 12 en marzo, 10 en 3 en mayo. Entonces, esta campaña de decir de que no hay homicidios debería manejarse de una manera más objetiva, ¿verdad? Sí está bien que nosotros como país se hayan reducido los índices de homicidios. Si es que nosotros como salvadoreños no queremos estar en el ojo de la opinión pública nacional e internacional por la muerte de salvadoreños, o sea, que los estén asesinando. Sería solamente una persona enajenada mental se puede alegrar de que maten salvadoreños o que los asesinen. O sea, eso es imposible. Yo he visto un comentario por ahí, o varios comentarios, que dice que nosotros nos hemos dividido, dice. La sociedad salvadoreña está dividida en los que son felices con la paz que se ha logrado y otros, dice, que anhelan que hayan homicidios. O sea, esa es una estupidez. ¿Cómo alguien puede expresarse de esa manera si nosotros no queremos que hayan homicidios, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos los que están muriendo. Pero quienes se expresan así es que han caído en la polarización, porque aquí a todo se le ha generado una dualidad. Los que están con Bukele y los que no están con Bukele. Los que están con los de nuevas ideas y los que no están con los de nuevas ideas. Los que están con el régimen y los que están con el régimen. O sea, no es eso. No es cierto, no hay que caer en esa dualidad. Nosotros hacemos señalamientos sobre aspectos que no se están haciendo bien en este o en cualquier gobierno. Y eso no nos convierte en que seamos en contra de la persona que esté en el gobierno, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha generado esa polarización, se ha generado esa fractura en la sociedad y nosotros nos mantenemos enfrentados, mientras ellos, los políticos arriba, bien tranquilos, ¿verdad? Cosechando los usufructos de estar ahí, ¿verdad? Bien gordos, sus bolsillos de dinero y el pueblo enfrentado abajo. O sea, es la misma historia, pues, de toda la vida. O sea, seguimos igual. Ya rompamos ese esquema y exijamos a los políticos resultados, porque para eso se han puesto ahí. El presidente no llegó con el currículum en la mano a pedir la plaza de presidente, ¿verdad? Sino que fue donde el pueblo lo votó y hoy está ahí para que resuelva los problemas de la gente, no para que venga a enrostrarle sus triunfos ni nada, pues, ¿verdad? Él está ahí, es un servidor público, punto. Hasta ahí. No tenemos por qué rendirle. Se está haciendo uso o instrumentalizando política y partidariamente el tema. ¿Sientes tú eso? ¿Sigue haciéndolo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es que siempre sacan raja política de todo. O sea, han hecho lo mismo todos los políticos. O sea, aprovecharse de ciertos escenarios para potenciarse, para construirse su figura y seguirla robusteciendo. Eso es lo que estamos viendo acá. El combate a la delincuencia es una del Estado.
no tenemos por qué estar nosotros aplaudiéndole. Eso es algo que le corresponde y tiene que hacerlo. Y ahora, en este momento, se ha logrado la captura de miles de pandilleros, buenísimo, buenísimo. O sea, eso es buen país. Se han reducido los homicidios, buenísimo. Se han reducido las extorsiones, también, ¿verdad? Pero no solo hay que ver las luces, también hay que ver las sombras. Vean la gran cantidad de gente que ha resultado afectada, que se la han llevado presa sin tener nada que ver con pandillas. Eso no es correcto. Y nosotros no podemos aplaudir eso, ni lo vamos a aplaudir porque son violaciones a los derechos humanos. Son aspectos donde le han arruinado la vida a miles de personas. Y ahí sale diciendo el ministro de Justicia y Seguridad de que si la policía solo capturara culpables, entonces ¿para qué vamos a tener fiscalía? Dice, ¿para qué vamos a tener tribunales? Imagínense el planteamiento de este señor. O sea que hoy se es culpable y uno va a ir a demostrar a los tribunales que es inocente. No se supone que es al revés. La Constitución así dice. Dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Pero estos señores, y lo peor que lo dicen ellos, que se creen las grandes luminiscencias del universo, ¿verdad? Que se extingue el sol y los van a clavar en el cielo para que iluminen El Salvador. Imagínense este señor, ministro, diciendo de que si los policías capturan solo culpables, ¿de qué sirven los tribunales? O sea, que hoy es al revés la cosa. O sea, todos somos culpables y vamos a ir a demostrar que somos inocentes a los juzgados. Mire qué bonito. Marvin, saliendo del tema y quiero profundizar un poco en el caso que te pedí a la hora que hablábamos para esta charla. Caso Chalchuapa. Me llamó la atención una publicación de Facto donde básicamente califica el caso Chalchuapa como una vergüenza para el país y hace una serie de descripciones de un trabajo altamente deficiente de la policía, de la fiscalía, de los ministerios, y cierra un poco con el argumento y la resolución de la jueza, que al final de cuentas liberó a un buen grupo de gente que estaba procesada por este caso. Caso Chalchuapa creo que se convierte en una de las escenas de este entorno de violencia que ha sufrido el país más relevante. Y casos como este se han encontrado en otras partes del país. ¿Cuál es tu lectura sobre el caso Chalchuapa, específicamente sobre ese tipo de señalamientos que hay a las instituciones y sobre la resolución que conocimos recientemente? En cuanto a la resolución que dio la jueza, vamos a comenzar por ahí. Se ha criticado muchísimo y se ha despotricado, bueno, la han hecho jueza en todos los ámbitos, de que ella está a favor de delincuentes, de que ella favorece a los asesinos, etc. Pero cuando uno va al juzgado, uno va a demostrar con pruebas que aquella persona que se ha privado de libertad momentáneamente es culpable de los hechos que se le atribuyen. Y los jueces, ellos van a valorar la prueba que se les ofrece, tanto testimonial, pericial y documental, ¿verdad? Que son los aspectos que tiene que presentar a los jueces o a los tribunales. En el caso de Chalchuapa, nosotros vimos cómo este Osorio, cuando lo capturaron, él empezó a señalar a X, Y, Z, diciendo de que él le había ordenado a fulano de tal que participara en la muerte con él, al otro que hiciera otra cosa, señalando varias personas. Fueron y los capturaron. Osorio supuestamente estaba colaborando, pero ahí prácticamente la fiscalía actuó, era ingenua, como cuando a un niño se le ofrece un dulce y el niño corre detrás del dulce. Pero él lo hace por ingenuidad, por su edad, no mide él. Y su ansia del dulce lo hace correr. Y la fiscalía actuó en esas infantiles.
Porque este tipo, Osorio, él es un especialista en mentir. Prácticamente en su examen psiquiátrico que hicieron, aparece que es una persona normal. Aparece que no tiene trastornos en su personalidad ni nada. Imagínense que una persona que tiene una calidad de monstruo social, como es Osorio, que mata sin siquiera despeinar, y no mató una persona, sino mató decenas de personas. Por supuesto que tuvo cómplices. No pudo haber hecho todo ese aparataje él solo, sino que tuvo cómplices. Pero para demostrar complicidad de alguien se necesitan pruebas. Y la jueza valoró esas pruebas que la fiscalía le ofertó y resultó que no eran contundentes. Por eso la jueza los liberó de esos cargos que la fiscalía les está imputando. Este es un fracaso para la fiscalía, son fracaso de las instituciones del Ministerio Público, porque no pudieron demostrar, imagínense, no pudieron demostrar que estas personas por el mismo Osorio fueron partícipes de esos homicidios. Pero cuando cuando se trata de policías que se han enfrentado con pandilleros, porque esto lo vivimos en el pasado, que se enfrentaron con pandilleros, murieron los en el enfrentamiento. La fiscalía vino y acusó a los policías de homicidio. Imagínense. Y voy a referirme yo a un caso del Departamento de La Paz. Ahí hubo un enfrentamiento de rural con 4 pandilleros armados. Los 4 pandilleros murieron en el enfrentamiento. Un policía resultó lesionado. Todos se iban con armas, los pandilleros. ¿Qué hizo la fiscalía? Acusó a los miembros de la PNC de homicidio y pedía 40 años por cada pandillero, o sea, 160 años para los policías. Los policías se debatieron en su proceso penal. Un juez de sentencia dijo que han actuado en base a la ley, en cumplimiento del deber, y los absolvió a todos. Pero la fiscalía no conforme, va y presenta apelaciones que le vuelven a hacer otra vez el juicio. En ese nuevo juicio presentan una evidencia al estilo las pesquisas que hace Batman en las películas o en los juegos de video. Encontraron, dijo la fiscalía, un fragmento de y que según el análisis forense, ese fragmento de proyectil salió del arma de uno de los compañeros y lo condenaron a este agente a 15 años por homicidio simple. Los otros salieron libres, pero lamentablemente uno sí fue condenado a 15 años. Y resulta los fragmentos de bala no son para hacerles ningún tipo de peritaje. Y sin embargo la fiscalía dice que se hizo a un fragmento de bala, imagínense. Y ahora vienen estos señores fiscales a decir de que estas personas del caso Chalchuapa participaron en la muerte, fueron capaces de probarlo. Entonces, ¿cómo es eso? De que al policía sí se le deja, ¿verdad? Con patada al pecho, como dicen. Y parece que fuera una especie de para los fiscales meter presos a policías y condenarlos. Ellos atentos hasta que los policías los con 40, 60 años. Y aquí vean qué negligencia de parte de ellos que no puede dar que estas 9 personas participaron junto con Osorio. Sí, realmente había evidencias que los inculpaban. No pudieron. Imagínense ustedes esa disparidad de efectos que están analizando. En cuanto a Osorio se mantuvo bajo el radar de las autoridades. No sabemos cómo es que él había generado pasando desapercibido, si tenía incluso hasta órdenes de captura.
¿Será que no lo colocaban en las bases de datos? ¿O había exceso de confianza de los policías que patrullaban cerca de su casa? ¿O porque él estuvo en la institución policial, les tenían cierta deferencia? Porque así podría darse, ¿verdad? Que por haber sido miembro de la policía nunca pensaron que este tipo era un monstruo social, asesinando, que tenía un trastorno muy serio psicológicamente, y que disfrutaba de matar mujeres. Y aquí nos quedan a deber. Nunca dijeron cuántas víctimas se encontraron en esa fosa. Y según hemos visto imágenes aéreas, no era solo una fosa, sino que habían varias. Y de lo que nosotros pudimos darnos cuenta al principio, cuando el antropólogo Ticas logró dar al pues lo censuraron y hasta lo amenazaron con quitarlo de su lugar de trabajo o sancionarlo. Nosotros obtuvimos información importante de iba saliendo de la fosa, y dentro de los cuerpos que iban a sacar había una canasta pequeña, donde ahí estaba el cuerpo de un niño de 2 o 3 años aproximadamente. Se había convertido en tierra el cuerpo y solo había quedado la parte de arriba de la cabeza, ¿verdad? Solo la parte de acá había quedado. Y ahí se podía ver, en la que obtuvimos, esa parte del cráneo. Eso nunca lo dijeron las autoridades. ¿Cómo es que asesinaron a un niño de 2 o 3 años? ¿Por qué? Andaba con una de las víctimas, lo llevaron con engaños. Hay muchas preguntas, pero nada de respuestas, incluyendo el fracaso, que no fue capaz de demostrar que este y el otro participaron. Solo falta que salga libre Osorio. Van a decir que estaba loco y que en su locura fue que al estar loco pues no puede ir preso. A mandar al psiquiátrico y allá va a estar tranquilo. Solo. Marvin, te quiero interrumpir aquí muy rápido porque has tocado un tema. ¿Tú crees que en realidad la manera en que se ha abordado de las instituciones, la fiscalía, etcétera, este caso es la respuesta que se esperaba, y sobre todo la víctima es la respuesta que esperaba? ¿Esto debe quedar así? Por supuesto que no. No, hay un detalle que aquí hay que se ha quedado en deuda con las víctimas. Hay gente que todavía anda buscando a sus familiares. Y yo recuerdo una señora que llegaba a acampar ahí cerca de donde estaban las escaleras, ahí y que con la esperanza de que alguien hemos encontrado a su familiar. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las ADES? Guardar, mandar a callar a Ticas, mandar a callar a medio mundo, censurar a los policías que ahí estaban dando custodia, ¿verdad? Que cuidadito digan algo, si no los vamos a sancionar o los vamos a meter presos. ¿Y por qué le ocultan información a los? ¿Por qué le ocultan información a la pública o a los medios de comunicación? Si la gente tiene derecho a saber, esa es la primera deuda que tienen. Las personas encontraron en esa fosa. Hasta lo que nosotros supimos de esas imágenes que les comento, que estaba compartiendo el antropólogo de Ticas, ya iban, según los datos que él compartió, iban alrededor de 16 restos humanos, o sea, 16 osamentas, incluyendo ese niño que les menciono yo, que es un niño entre 2 o 3 años, que nunca vamos a saber quién es, ni cómo llegó ahí. Y el gobierno está con todas esas víctimas, ¿verdad? Y con los familiares. Lo otro es que la fiscalía abordó esto de manera muy errada. Cuando Osorio dijo que iba a colaborar, si es que, bueno, salió un fiscal diciendo ahí de que Osorio iba a ser un testigo criteriado.
O sea, el tipo es victimario y es testigo. O sea, cómo pudieron aceptar tal cosa? Y peor, salir a vociferar que el tipo, que es un monstruo social, iba a ser testigo. Si ese tipo prácticamente los ha manipulado. Información falsa, 100% falsa, para incriminar a uno u otro. Las investigaciones han fallado. Entonces, el abordaje de este caso, que es sumamente delicado y de connotación nacional e internacional, tendría que haberse generado una investigación de alto nivel. Aquí, si es posible, hubieran traído al FBI para colaborar en esta investigación, porque Estados Unidos ha tenido casos similares de asesinos en serie, de sujetos que son monstruos. Han develado el escenario y han condenado a estas bestias. ¿Hubieran colaboración? Por supuesto que sí, pero se la quieren dar de que saben todo, ¿verdad? Y en resumidas cuentas han quedado en ridículo. ¿Qué hicieron hoy? Capturar a estas gentes por agrupaciones ilícitas y aplicarles el régimen. Eso es lo único que quedó, ¿verdad? Porque la jueza se basó en aspectos reales. A los uno va a demorar que una persona para un hecho delictivo, no a suponer que aquel participó, ¿no? No le llevan pruebas, no supuestos. Bueno, parece que hay una situación ahí con el audio de nuestro amigo Franklin. Eh, Vamos a esperar a ver que se recupere vamos a continuar analizando aspectos del caso Chalchuapa, ¿verdad? Donde hubo una pericia que se hizo por parte de medicina, donde un psiquiatra medicinal entrevistó y le dio por medio de una para concluir que esta persona era imputable o inimputable. Que nuestra legislación considera personas inimputables aquellos que están en una condición de perturbación mental. ¿Verdad? Cuando una persona es declarada enajenada mental, entonces es inimputable. El peritaje de Osorio resulta de que para el peritaje psiquiátrico estaba completamente, no tenía ningún problema. Incluso él habló de una manera normal, de una manera natural, lo cual nos indica de... Adelante. Hoy sí, ya estamos ahí. Listo. Sí. Disculpa que tuvimos un bajón, es que el internet está bastante malo ahorita, no sé qué pasa. Debe ser debe ser el satélite de Starlink el que te está dando problemas. Cabal. Vamos a ver si logramos enlazar. Te quería preguntar, ¿cómo queda la fiscalía ante caso
que viene nuevamente a mostrar una institución débil. Definitivamente aquí estamos ante una falencia de parte de la... El médico está porque se están basando únicamente en la declaración, pero ¿y el método científico dónde lo dejan? Porque esto vendría a robustecer aquellos aspectos donde ubica persona en tiempo y espacio. Por ejemplo, el evento de huellas, la recopilación de fluidos, la recopilación de aspectos como piel, huellas, zapatos, todo esto es para determinar que una tuvo en un lugar. Estos elementos científicos no se practican, no presentan al juez, no se le como videos, ¿verdad? De videovigilancia. Entonces, ¿y cómo para el juez una prueba donde el mismo asesino está diciendo o está declarando de otros que están siendo acusados también y que son partícipes de estos delitos o de estos graves delitos? Entonces la fiscalía se ve endeble, se ve titubeante, se ve que no tiene la pericia necesaria para sostener un... Eso es lo que nosotros podemos ver y analizar el caso de Chalí, ¿verdad? Que debería haber sido una investigación con pruebas de todo tipo, periciales, documentales y de todo, pero de investigación a medias. Entonces la fiscalía queda mal parada y tienen que salir al paso a despotricar en contra de la jueza. O sea, todos tienen la culpa menos yo, porque no hacen responsabilidad y dejan de estar atacando a la jueza. Hay otros casos similares de fosas clandestinas, no con el nivel de drama que ha tenido Chalchuapa. Más o menos el mismo eso es lo que se ve en el resto. O sea, esto no es una realidad, un aparato de justicia frágil, débil. Hay otros supuestos que hay otros casos de fosas clandestinas. Y tenemos el de la fosa clandestina del Nuevo Cucatlán. En esa fosa que está en la finca suiza, en Nuevo Cucatlán, los del programa de la libertad, el cementerio por excelencia que tenían. Ahí en ese lugar llevaban a las víctimas, ahí las mataban y las enterraban. Nosotros tuvimos acceso a cierta información de ese lugar, de esa finca suiza, y resulta de que encontraron a unos guerreros ahí, ¿verdad? Que son aquellos muchachos que se los llevaron en un Uber y desaparecieron, y que por cierto han recapturado al sujeto y que en 2019 lo habían detenido y no sabemos cómo es que salió libre y andaba huyendo en Guatemala. Resulta que en ese lugar estaban estos hermanos guerreros y también encontraron el cuerpo de una muchacha que era futbolista, si no mal recuerdo, jugaban en esa femenino, ¿verdad? Ella fue a visitar los bares del Paseo del Carmen y de ahí desapareció. La encontraron en esa fosa. Y la información que nosotros obtuvimos es que había bastantes cuerpos ahí en ese lugar, no nos precisaron la cantidad, pero que incluso habían enterradas hasta motocicletas con todo, y de eso no han dado cuentas, ni la Fiscalía, ni el gobierno, ni el Ministerio de Justicia y Seguridad, nadie ha dicho. ¿Cuántos cuerpos sacaron de ahí? No se sabe. Y Medicina Legal los amenazaron que si decían algo, pues les empleo, podían meter preso. Asimismo, nosotros dimos una información hace algún tiempo sobre una fosa clínica en el cerro Barba Roja,
ahí en Morazán, en San Francisco Gotera, que nos hicieron llegar la información. A la fiscalía le dio esta información un pandillero criteriado en ese cerro que está en las afueras de San Francisco. El pandillero había dicho que en ese lugar aproximadamente unos 50 enterrados, ahí en la falda de ese. Era el lugar por excelencia para ir a enterrar víctimas de la zona de Morazán y alrededor. Resulta de que nunca la fiscalía excavara ahí. Y al final, el pandillero que estaba colaborando con la fiscalía dando información también desapareció. Y no se supo más de él. Probablemente él fue la víctima número 51 que enterraron ahí en esa fosa en Morazán. Y mismo se reportaron fosas clandestinas en Prados, en la zona también de Vista Lago, que por cierto unos compañeros agentes estuvieron custodiando ese predio. Nunca la fiscalía dio la autorización para excavar. Significa que hay una gran cantidad de piscinas que son reportadas a nivel nacional y que nunca fueron excavadas porque la fiscalía nunca dio la orden. ¿Verdad? Vemos si es por falta de mal o por falta de voluntad o no quisieron remover esos lugares, ver qué víctimas habían ahí, quiénes podían ser reconocidos y que pudiera pues decírsele o informárseles a los familiares que se... Marvin, esto quizá parece... ¿Tú crees que este tipo de resolución, el desenlace de este caso, es un poco lo que podría pasar? Son cosas distintas, pues, pero tiene que ver con el sistema de justicia. El mal tratamiento de los casos desde la fiscalía podría ser un poco lo que sucedería si se desmonta el régimen de excepción y toda esa cantidad de gente que ha sido detenida, delincuentes o no delincuentes, podrían tener el mismo desenlace. Los jueces tendrían muy poco argumento y muy pocas pruebas y tendría que dejar libre a la gente. Muy interesante, Franklin, porque la fiscalía está pidiendo, también está exigiendo a los policías investigadores de la PNC que por cada caso de detención de pandilleros o con el régimen se haga una serie de diligencias para determinar que esta persona pertenece a pandillas o colabora con pandillas. Y esto implica que las unidades de investigaciones de la PNC en este momento tienen una carga laboral enorme, porque tienen que ir a hacer esa serie de pesquisas, porque la fiscalía ya está viendo que los casos, cuando los lleven a los juzgados, no van a encontrar la manera de sostenerlos, porque alguien que no presenta tatuajes y es pandillero, hay que hacer ciertas maniobras para establecer su participación y su pertenencia a la pandilla. El culpado no necesita mayores trámites, ¿verdad? Si anda MS, manchado de la 18, sureño, revolucionario, ya no hay más que hacer. Sin embargo, la policía, tarde que estos tipos salgan, aunque sean todos tatuados, están haciendo entrevistas a testigos, están haciendo inspecciones de donde estas personas fueron capturadas para tener suficientes pruebas y que no salgan. Por supuesto que hay miles de casos que no hay información. La gente no da información, incluso los mismos vecinos que saben que esta persona es pandillera y ha colaborado con, no se atreven a declarar. Le han dicho a la policía, mire, no me busque, no me cite, porque yo no voy a declarar, decir absolutamente nada, yo no sé nada. La gente tiene todavía mucho temor de que estos sujetos salgan
que ellos hayan declarado, salgan y los asesinen. O sea, esa sombra de la pandemia, temor, todavía está en el mapa mental de los salvadoreños. Todavía se encuentra ahí. Entonces, por esa razón, pudieran caerse en muchos casos de excepción. Marvin, para cerrar, te agradezco el tiempo. La verdad es que hemos tenido problemas con el internet, la conexión. Sin embargo, la conversación ha sido muy interesante. Y nada más quisiera cerrar con esto. ¿Cuál es el mensaje que desde tu perspectiva envía el país a nivel internacional, Marvin, tomando en cuenta un caso tan dramático y tan escandaloso como este de Chalchuapa, con esta resolución y con este tipo de elementos que terminan siendo más injusticia y más deuda para las víctimas? A nivel nacional y a nivel internacional, la comunidad tiene una opción sobre El Salvador y tiene una percepción de que sea lo controlar la delincuencia. Fui invitado a un congreso sobre seguridad ciudadana que se llevó a cabo el día 11 de mayo. En este congreso, que se desarrolló en una zona de Punta Arenas, pude darme cuenta yo a nivel internacional cómo miran. Y lo miran de una exitosa en el combate a la delincuencia, pero por otro lado, también están preocupados porque los como estos de Chalchuapa, ¿verdad? Porque se menciona mucho a nivel internacional, son casos que deben tratarse con mucha más fineza, con mucha más y que deben ser ejemplo de cómo se trata un caso de un asesino en serie, de un sociópata, de una bestia como Osorio, cómo se trata un caso de esos. Y aquí estamos dejando nosotros una duda, un gran signo de interrogación a nivel país, a nivel León y a nivel nacional. No podemos, no somos lo suficientemente eficaces para que un semejante no está escapando de las manos. Y aquí tiene que aceptar la Fiscalía las falencias que ha cometido en este caso de Osorio, ¿verdad? Y de las zonas de Chalchuapa. Aceptar, ser humildes y decir, en esto, le fallamos a la población, vamos a correr, pero hay que darse un baño de humildad, ¿verdad? Porque si siguen de altaneros y cuando van a los juzgados solo van a fallar, lo que están haciendo, su ineficiencia, su ineficacia en el desempeño de sus funciones. Marvin, te agradezco. Abrazos y nos vemos en una próxima plática. Sí, muchas gracias, Franklin, y muchas gracias también a todos los que están pendientes del programa y van a estar pendientes y van a estar replicando y van a comentando, ¿verdad? También ahí, ¿sabes? Muchos nos desean mucha suerte y otros nos desean otras cosas que no puedo decir aquí, no puedo decir al aire. Igual a todos. A ustedes, amigos, gracias. Y bueno, disculpas por las señales de internet, pero bueno, vamos a tratar de corregir y hacer buen material para compartirlo, las piezas que siempre compartimos con ustedes. Nos vemos a la próxima.